Hola, soy Norberto Gutiérrez Moreno. Hoy quiero contarles una historia que no está en un libro, sino en la memoria de un país entero. Una historia hecha de decisiones, luchas, sueños y tropiezos. La historia de cómo en Colombia caminó a veces corriendo, a veces arrastrándose, a ver, y por el siglo XXI. Y para eso, para entenderlos, necesito que imagines algo conmigo. Imagina que Colombia es un gran camino. Imagina que Colombia ha sido también, digamos, un poco con huecos, montañas, lluvias, desvíos, pero también con puentes, túneles nuevos, manos que ayudan a seguir. Un camino que empieza con una palabra cambio. Ese cambio comenzó con estudiantes que se hartaron del país, que vivían como jóvenes, que vivían sin armas, sin cargos, decidieron desafiar el sistema. Y estos jóvenes se inventaron la famosa séptima papeleta. Y aunque parecía una locura, pero logró abrir paso a la Constitución del 91, una constitución que prometía derechos a la participación y un país más justo. Pero entre las esperanzas pero la realidad siempre hay una pendiente difícil. Y el comenzar del siglo XXI, en Colombia seguía atrapada en una guerra larga y dolorosa. Y los grupos armados, narcotráficos y territorios sin Estado. Fue entonces cuando surgió algo enorme, el Plan Colombia. Inyecciones de dineros, helicópteros, operaciones militares, erradicación y un plan que dividió en opiniones. Pero que profundamente el camino que en el país comenzó a recorrer el conflicto armado tras de ellos no era, digamos, solamente un rumor que estaba, sino en todas partes de Colombia, en las radios, en las noticias y en los pueblos alejanos. La guerra era el plan diario de miles de familias. Pues entonces cuando llegó el país una nueva estrategia, la llamada seguridad democrática. Su mensaje era fuerte: recuperar el control del territorio, volver a abrir la carretera, permitir que la gente volvieran a sus fincas. Y en partes eso pasó, pero como toda historia, también tuvo sombras, mayores operaciones militares, comunidades atrapadas entre bandos, acusaciones de falsos positivos, que todavía duelen, con grandes tensiones con defensores de derechos humanos, y una militarización del país que dejó cicatrices en el alma de todo colombiano. En medio de este ambiente ocurrió un terremoto institucional, la reelección presidencial. Algo nunca antes había visto en Colombia. Las reglas cambiaron, la política se partió en dos bandos cada vez más enemigos, y la polarización empezó a crecer años tras años. Pero también nacieron nuevas voces, más partidos políticos, movimientos alternativos, jóvenes organizándose en barrios, universidades, liderazgos femeninos interrumpiendo con fuerzas, voces de izquierda que antes no tenían espacios. El país dejó de hablar con un solo megáfono, mientras la política parecía un volcán, otra historia que cocinaban en silencio. Una historia llamada el proceso de paz con la FARC. Imagina una mesa larga, de un lado el gobierno, del otro lado la guerrilla más antigua del continente. Horas y horas de discusiones, momentos tensos, momentos de esperanzas, negociaciones en Cuba. Las críticas en Colombia, más que todo un plebiscito que se perdió en un margen mínimo, un acuerdo que se reescribió. Pero finalmente un documento que cambió la historia en 2016, el acuerdo no era solamente el papel.
Hablaba de verdad, justicia, reparación y no repetición, de reincorporación de excombatientes. La participación política en todo, de largo el vital de la guerra y más que todo de la tierra. Porque como dicen los expertos, sin resolver el problema de la tierra, no hay paz duradera. Mientras las políticas ardían, la economía seguía su propio ritmo. La apertura económica abrió el país al mundo. Más importaciones, más exportaciones, más competencia y sin más desafíos. Llegaron los tratados de libre comercio, promesas de crecimientos, nuevos productos en las tiendas, empresas extranjeras entrando al país, pero también llegaron las preocupaciones agriculturas golpeadas. Pequeños productores desplazados por grandes mercados, regiones que no pudieron competir y un desarrollo desigual que aumentó la brecha entre campo y ciudades. Y a todo esto se sumaba un viejo conocido, el narcotráfico. No solo como el gobierno que negoció, digamos, en casos que siempre ha estado negociado, digamos, en casos ilegales, pero también como motor económico en zonas abandonadas, como la explican varios analistas, la droga es una tragedia doble, porque alimentan la guerra. Pero también sostiene territorios donde el Estado nunca llega, un dilema difícil de romper. Y ahora hablemos de la gente, porque un país no es solo política y economía, sino que también las personas de carne y huesos, las mujeres alzaron la voz, exigiendo representación real, participación política y no más violencia. Sus luchas dieron frutos, más mujeres en cargos públicos, liderazgos comunitarios y campañas activas. Se organizaron, salieron a marchar, exigiendo educación, empleo para el futuro. Las calles se llenaron de colores, tambores y muchas otras cosas más. Y los pueblos indígenas fortalecieron sus guardias, las comunidades afro reclamaron reconocimientos, los campesinos marcharon por la tierra, los barrios populares se convirtieron en centros de resistencia. Y la pandemia fue un golpe duro para toda la humanidad, más que todo en Colombia. Las calles vacías, empleos perdidos, dolor de miles de familias, pero también surgieron las ollas comunitarias, la solidaridad del barrio, la gente cuidándose sin esperar al Estado. La sociedad mostró que incluso en el caos sabe unirse. Y ahora quiero cerrar desde aquí, desde mi propio territorio, porque la historia de Colombia no vive en los libros, vives en los barrios, en las veredas y en las calles. Crecemos todos en la política, en la económica. Quiero mostrar diciendo aquí, digamos, en verdaderos territorios. Aunque parece a veces, muchas veces como el gobierno no cree que nosotros sí, los indígenas, los campesinos, siempre vivimos en los territorios. Entonces quiero mostrar que nosotros seguimos acá fortaleciendo en nuestras culturas. Entonces se siente, digamos, la seguridad del barrio, en el precio del mercado, en la ciudad del colegio, en las ciudades, colegios, en las comunidades, donde las oportunidades de empleos, en las vías que arreglan, lo que nunca arreglan en los líderes sociales que aún corren peligro. Y los jóvenes que sueñan con un futuro mejor, en las familias que todavía buscan de sus desaparecidos, de sus seres queridos. Colombia está hecha de heridas, pero también de ganas de seguir adelante. Estamos lejos de ser un país perfecto, pero avanzamos incluso cuando no nos damos cuenta. Yo, Norberto, creo que el siglo XXI nos dejó una lección, que la paz no se firma una vez, la paz se cultiva todos los días. En lo que hacemos
en cómo nos tratamos, en cómo nos defendemos nuestro territorio, nuestros derechos y en cómo soñamos un país mejor. Esta no es una historia del Estado, en la historia de todos. Esto es de la suya, la mía, la que no están y los que están vienen detrás y los que van a seguir llegando. Siempre será una historia de Colombia, siempre será una historia de la humanidad. Y que camino sigue y siempre seguirá adelante con nuestros procesos y luchas y seguiremos hasta el último como colombianos que somos. Muchas gracias.